Un flagelo en las iglesias y en muchos cristianos en la actualidad es esa necesidad dominante de ser socialmente aceptados, y aceptado en todos los sentidos. Ese afán por no ser visto como los desubicados o los desencajados de la sociedad lleva a muchas iglesias y cristianos a evitar la polémica o evitar cualquier situación que los exponga a ser acusados de intolerantes, a retrógrados, antiderechos o cualquier situación que arruine su reputación social. Desesperados por la aprobación del no creyente o de las redes sociales, de los medios de comunicación, muchos están dispuestos a moderar sus mensajes, incluso sus doctrinas. El resultado de esto es un cristianismo rebajado en su esencia y reducido a una religión más de la sociedad, moderada, controlada y estructurada por el sistema, la cual le permite existir siempre y cuando se ajuste a sus estándares, no se oponga o contradiga sus políticas. El problema de vivir este tipo de cristianismo en las iglesias es que no coincide con los parámetros o con la naturaleza del cristianismo establecido por Jesucristo, por la palabra de Dios. El Señor, en el conocido Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, dijo de nosotros, sus hijos, los cristianos, que somos luz y sal en el mundo. ¿Pero qué significa esto? Si hacemos una correcta exégesis del texto, es claro que Jesús está marcando un contraste en esta enseñanza. Habla del mundo por un lado y de sus hijos, los buenos aventurados por el otro. Habla de la luz y por otro lado de la oscuridad del mundo. Habla de la sal en contraste con la descomposición del mundo. Por lo que en principio podemos decir que ser luz y sal es ser un contraste de la sociedad. Una sociedad que vive en tinieblas cuando nosotros vivimos en luz, una sociedad que se descompone y degrada gradualmente cuando nosotros vamos en aumento, de gloria en gloria y de poder en poder. Jesús también explicó la parte práctica de ser luz y sal. Jesús dijo que somos luz cuando dejamos que nuestras buenas acciones brillen delante de las personas. Pero ¿cuáles son esas buenas acciones? Tener iglesias llenas, tener estadios llenos. No, las buenas acciones son las que dan inicio al Sermón del Monte. Son las bienaventuranzas donde se describe la naturaleza de carácter que debe tener el creyente. Somos luz cuando somos pobres en espíritu y reconocemos nuestra miseria espiritual y la necesidad de Dios, en contraste con el mundo que rechaza a Dios. Somos luz cuando somos mansos, en contraste con el mundo. Somos luz cuando somos humildes, cuando somos pacificadores, cuando somos misericordiosos dentro de la sociedad. Pero la otra pregunta que surge es, entonces, ¿cuándo somos sal? Es ampliamente aceptado que la sal, en esta ilustración, refiere principalmente a su característica de preservador natural. Antes de que llegaran las heladeras y los refrigeradores, la sal se usaba para que las carnes y los alimentos se conservaran por más tiempo, deteniendo su pudrición. Por lo que Jesús da a entender que sus hijos en este mundo deben actuar como conservadores de una sociedad que se va pudriendo progresivamente. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo es la parte práctica de ser sal? Debemos volver nuevamente a las bienaventuranzas. Si vemos al comienzo del capítulo 5, el Señor Jesús dijo que sus hijos serían bienaventurados cuando los persigan por causa de la justicia, cuando los insulten y cuando digan toda clase de mal por llevar adelante su causa. Es decir, hay una causa que es claramente contraria al sistema del mundo en el que vivimos. Y llevar adelante esa causa muchas veces nos costará insultos, agresiones, persecución, no solamente física, sino también ideológica, estatal, social. También dijo que recibiríamos toda clase de mal, difamaciones, denuncias falsas, juicios falsos, por la causa de Jesús. Pero el Señor nos anima a que nos pongamos contentos si estas cosas nos pasan, si nos persiguen, si nos insultan, si dicen toda clase de mal contra nosotros, porque el Señor nos cuenta de que lo mismo pasó con los profetas en la antigüedad, a lo que tenemos que profundizar y conocer cómo eran los profetas en la antigüedad. A ellos se les conocía por su fuerte mensaje, exhortando al arrepentimiento, pero también denunciando el pecado y advirtiendo la ira de Dios cuando las personas comenzaban a aceptar y a aprobar conductas moralmente inaceptables, como la idolatría, la fornicación, la homosexualidad, el canibalismo, el asesinato, etc. ¿No es acaso esto el ser sal del mundo? ¿No somos sal cuando nos oponemos, resistimos y denunciamos todo aquello que es moralmente inaceptable en la sociedad? Como iglesia, ¿no somos un preservador social cuando impedimos que se aprueben leyes que maldicen a la sociedad, a las familias, a los niños? Como cristianos, ¿no somos sal cuando llamamos a lo bueno bueno y a lo malo malo, sin miedo a la opinión pública?
¿No es esto lo que intentaba enseñar el Señor Jesucristo, de que somos la sal de este mundo? Por lo cual resulta obvio que es totalmente inconsistente ser la sal del mundo y a la misma vez tener 100% su aceptación, porque la sal se opone y porque llevar adelante la causa de Cristo implica persecución, insultos, difamaciones y toda clase de mal. La influencia de la iglesia y del cristianismo en la sociedad debe marcar un contraste. El cristianismo no debe ser una versión mejorada de la sociedad, sino la antítesis del sistema. La iglesia, como baluarte de la verdad sobre la tierra, no puede reducir su carácter, su esencia, su mensaje, en detrimento de la palabra de Dios para predicar lo que la gente quiere escuchar y así no ofender a las masas, dejando que sea el mismo sistema a quien se debía oponer el que la termina regulando, el que le dice cómo existir, sobre qué debe opinar y cuándo debe callarse. Pero si como cristianos no entendemos que en realidad ser cristiano es vivir por una causa antisistema, o si las iglesias solo existen con el fin de generar dinero y no como un preservador social, jamás podremos ser luz y sal dentro de los parámetros que enseñó el Señor Jesucristo. Quizás sí, tendremos un montón de iglesias socialmente aceptables, pero irrelevantes para la causa de Cristo. Lucas añade, ay de ustedes cuando todo el mundo hable bien de ustedes, porque lo mismo hicieron sus antepasados con los falsos profetas. Esto debería alertarnos. Si somos cristianos o si somos una iglesia en la que jamás entra en conflicto o polémica por lo que predica o por su mensaje, lo mismo pasó con los falsos profetas. Eso mismo dijo el Señor Jesucristo. Como cristianos debemos madurar y aceptar que no fuimos llamados a ser aceptados socialmente, que vivimos por una causa que contraría al mundo en el que vivimos. Y que mientras más se acerque el final de los tiempos y más se descomponga y se pudra la sociedad, más difícil será que la iglesia encaje en el mundo. Por lo tanto, no te esfuerces por encajar en un mundo sin Dios. Viví siendo luz, por supuesto, anunciando el mensaje de la buena noticia de Jesucristo a las personas en tinieblas. Pero también viví siendo sal, resistiendo, denunciando el pecado y oponiéndote a todo aquello que se oponga a la ley moral de Dios. Que podamos ser esos creyentes que hasta el final de nuestros días llamemos a lo bueno bueno y a lo malo malo.